Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos pues esta vez dos grandísimos abogados que nos van a comentar las noticias de máxima actualidad que han ocurrido durante esta semana, siempre en clave jurídica. Hoy tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que lo recordaréis de otros programas, es ya un habitual de nuestro programa jurídico de Estado de Alarma. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien de salud y bueno, y adelante, y muchas gracias siempre por contar conmigo, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Y tenemos, por supuesto, como todas las semanas, a Agustín Martínez. Le conoceréis de otros programas anteriores. Agustín es nuestro querido abogado penalista que siempre nos da ese puntito penal dentro de todos los casos que andamos comentando siempre. ¿Qué tal, Agustín? Pues encantado de estar con vosotros, con Fernando, y de este mano a mano que vamos a dispensar con tu presencia, que no sé si actúas en calidad de sobresaliente, árbitro o de otro participante más en la discusión. Bueno, trataré de participar, lo que pasa es que no sé si llego al nivel, Vale. pero bueno, lo intentaré. Con nosotros iba a estar también Carolina Mata, que también la recordaréis de otros programas, pero bueno, en el último momento me ha dicho que no podía asistir, así que la invitaremos en otra semana. Vamos a hablar hoy de unos temas muy importantes, se han hecho muy conocidos esta semana. En primer lugar, Podemos propone derogar los delitos de injurias a la corona. No solo de injurias a la corona, sino también hacia la religión, hacia políticos, etcétera, ¿no? La verdad es que yo no estoy de acuerdo con este tema, lo vamos a comentar con nuestros dos invitados. También vamos a comentar este caso tan lamentable del rótulo de Radio Televisión Española, este rótulo que puso un guionista que es cercano a Podemos. Escribía un tuit, que como lo comentábamos en el programa de ayer de Podemos Leaks, que decía que estaba de acuerdo con Pablo Iglesias, que necesitaba España, que necesitaba un Pablo Iglesias, ¿no? Es una persona que es cercana a Podemos, fue también jefe de prensa de un alcalde del PSC en Badalona, así que es una persona de izquierdas y es cercano a Podemos. Puso ese rótulo de Leonor diciendo que se iba a exiliar igual que su abuelo. Entonces el Consejo de Informativos de Televisión Española ha abierto una investigación por el rótulo contra Leonor. Entonces vamos a comentar este tema, porque claro, ¿se puede considerar esto una injuria a la corona o a la Casa Real? El que desde determinados medios de comunicación, sobre todo públicos que pagamos todos, se insulte abiertamente a la jefatura del Estado. Esto es algo bastante grave, hay que explicarlo bien, porque yo creo que es un tema que está pasando un poco desapercibido, aunque algunos medios lo hayan sacado en titular, pero tenemos que comentarlo bien para que la gente no se olvide de que es un tema muy grave, que desde un medio de comunicación público se esté atacando de esa manera a la jefatura del Estado. Vamos a comentar también los delitos de odio contra Vox en Cataluña. Este programa, esta casa, ha hecho muchos directos, múltiples directos, sigue haciendo multitud de directos en las elecciones de Cataluña, en esas campañas de Vox, del PP, de Ciudadanos, ha hecho muchos directos y hemos sido testigos visuales de las agresiones que está sufriendo sobre todo Vox en sus actos de campaña, agresiones lamentables, acoso, amenazas, lluvia de piedras, de manzanas, de cebollas, insultos, amenazas de muerte, etcétera. Y sobre todo un acoso constante para tratar de que esos actos no se celebren. Invito a todos los espectadores de Estado de Alarma que vean esas agresiones y ese acoso que está sufriendo Vox y que lo vean en nuestro canal, porque tenemos muchísimo material que se puede comprobar, en el que se puede comprobar que Vox ha estado sufriendo ese acoso. Vamos a comentar estos delitos de odio contra Vox en Cataluña
Y esa declaración que hizo la Generalidad de Cataluña, que responsabilizaba a Vox de esos ataques. Es decir, responsabilizaba a Vox de esos ataques alegando que no habían cumplido, no se habían atenido a esas medidas de seguridad que los Mossos de Escuadra y que la Generalidad les habían dicho. Pero es que si ustedes ven los actos de Vox, los mítines de Vox, etcétera, simplemente se concretan en un acto muy pequeño, con gente que está escuchando delante de un atril, y alrededor hay Mossos de Escuadra protegiendo, porque si no, pues la turba de radicales fanáticos independentistas les agrederían y podrían acabar todos en el hospital, incluso diputados nacionales, que esto es algo bastante grave. Vamos a comentar estos temas. También vamos a comentar un tema que yo no quiero tampoco que se quede en el tintero, que es esas declaraciones que hizo Iñaki Williams, que es un futbolista del Atlético de Bilbao, que es de origen africano. Comentaba en un programa de La Sexta que, pues, que las declaraciones que hizo Abascal sobre la inmigración ilegal eran una auténtica sandez. Cuando Santiago Abascal comentaba, pues básicamente se ceñía a la ley de extranjería, comentaba la ley de extranjería. Es decir, si un ilegal entra en España, pues inmediatamente tiene que ser repatriado a su país de origen. A este señor esas palabras le parecen una auténtica sandez. Y dijo que no quería comentar su opinión sobre Abascal porque entonces se buscaría un problema. Entonces, claro, si un político sale, un político, un empresario, un particular, quien sea, sale en la televisión y comenta la ley, literalmente, el Código Penal, el Código Civil, y un señor viene y dice que no le parece bien, que le parece una sandez, si a ese señor le parece una sandez la ley española, pues entonces ese señor sí que tiene un grave problema si la ley española le parece una sandez. Entonces vamos a comentar este tema también. Así que, sin más dilación, paso a nuestros dos invitados. Vamos a empezar comentando el tema de las injurias a la corona, que Podemos propone derogar estos delitos de injurias a la corona. Fernando, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Estás de acuerdo en derogar los delitos de injurias a la corona? ¿Te parece que el famoso rótulo de Televisión Española fue una injuria a la corona? A ver, yo creo que es un error absolutamente derogar este delito, porque yo creo que el Estado debe protegerse. Y la corona es una institución del Estado, es aparte de su reconocimiento constitucional, es el Estado, la corona. El jefe del Estado es el rey, y por tanto cualquier sociedad democrática debe proteger al Estado de los ataques de aquel que quiere vulnerar el Estado, aunque vengan, y perdonadme la frase, aunque vengan del propio Estado, como es del propio gobierno, ¿no? En este caso, de una parte del gobierno, como es de su vicepresidente Pablo Iglesias. Por eso, yo creo que cualquier sociedad debe proteger de cualquier actuación contra el Estado. Y no me cabe, o no puedo aceptar que se hable de libertad de expresión cuando se injurie a la corona, se injurie nuestros símbolos o se injurie en el ámbito también de los delitos, de los actos religiosos, porque ya sabemos todos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido un límite al propio libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es ilimitado la libertad de expresión. Y lo que hemos estado escuchando últimamente del propio propuesta del Partido Socialista, que no olvidemos que el Partido Socialista también ha hecho una propuesta para derogar en los delitos que consideran que van contra la libertad de expresión, diciendo que si se cantan o si está en una obra o en un acto de cultura no son delictivos. Yo creo que eso es un error, porque es abrir una caja, la caja de Pandora,
que ya veremos cómo se cierra, porque determinar una injuria contra una institución, si se va a permitir en todos los supuestos. Se va a permitir, por ejemplo, que se realice a partir de ahí actuaciones ya no de injuria, sino de acoso a la figura física de la monarquía. Es decir, yo creo que es una situación muy preocupante, que no tiene parangón en el derecho comparado y que efectivamente se trata más que nada de una maniobra más, un paso más de erosionar al Estado y nuestras instituciones democráticas. Y no solamente injurias a la corona, ¿no?, sino también hacia las religiones, porque ampliaban también el espectro a las religiones y decían claro, que a lo mejor ahora que se consideren un atentado a la sensibilidad religiosa de los diferentes creyentes de las diferentes religiones que existan en España, luego no se va a considerar así, no se va a considerar un atentado a la libertad religiosa o a la sensibilidad religiosa de los creyentes. Ahora, después el jueves, por ejemplo, esta pseudo revista El Jueves podrá poner todos los días en portada a Jesús de Nazaret haciendo el pino. No, pero eso ya lo hemos visto, y perdóname, Agustín, que haga un inciso. La semana pasada tuvimos en la Comisión de Justicia del Senado una moción de Izquierda Confederal en la que pedía que se derogara del Código Penal los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. Y ahí el Partido Socialista apoyó esa moción, apoyó el PNV esa moción, apoyó, aparte de los socios ya, Esquerra, Junts per Catalunya, partidos que se dicen de la democracia cristiana, ¿no?, apoyaron esa moción. Los únicos que nos opusimos rotundamente fueron los senadores del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que dijimos que los sentimientos religiosos era un atentado contra derechos fundamentales de muchos ciudadanos españoles. Y con eso nos quedamos. Ahí vimos al Partido Socialista aplaudiendo esta iniciativa de Izquierda Confederal, de Podemos y todas sus mareas y esas cosas extrañas que tienen ellos. Agustín. Bueno, pues para dar el contrapunto, no estoy de acuerdo con lo que ha expresado Fernando. Y te explico. Derogar el delito de injurias contra la corona no tiene que suponer que la corona, en este caso que el rey o los miembros de la familia real, puedan ser objetos de injurias, sino que el tratamiento de esas injurias tengan una específica protección por el hecho de ser el jefe del Estado, llámala rey o llámale jefe del Estado. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando en relación al derecho comparado. En el derecho comparado tenemos ejemplos clarísimos de que está absolutamente despenalizado la figura de los ataques, injurias que se puedan realizar al jefe del Estado. Y me tengo que referir en este caso básicamente a los Estados Unidos. En los Estados Unidos no es delito ni tan siquiera quemar la bandera, algo que desgraciadamente últimamente en este país pasa y es uno de muy mal gusto, pero como perfectamente sabe Fernando, hay una sentencia absolutamente de 1989 en la que se reconoce que no era delito quemar la bandera. Y decía en este caso uno de los magistrados que firmaba esa sentencia, William Brennan, que el castigo de los que profanan la bandera no constituye una justificación de la misma, ya que castigándola diluimos la libertad que representa dicho sagrado emblema. Es decir, no podemos aplicar el criterio de una protección excesiva a la propia figura del jefe del Estado por encima de la libertad de expresión. Estoy completamente de acuerdo con lo que él plantea de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene sus límites, pero esos límites deben de dejarse y quedar perfectamente claros en relación a todos los ciudadanos y no con una especial protección a la figura del jefe del Estado, ni tampoco con una especial protección en relación al presidente del gobierno, por ejemplo, o al presidente de las Cortes, que sería la tercera institución del Congreso, que sería la institución más importante del Estado. Y es de destacar
que, como también perfectamente conoce Fernando, España ha sufrido ya bastantes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al Estado español por determinadas intervenciones en aplicación a delitos de esta índole. Y son de recordar, en este caso, la que hubo en el 2011, el caso Otegi, en el que se hablaba por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la desproporción entre la exagerada condena por injuriar al rey y la penalidad inferior si hubiera sido otro ciudadano. Se condenó al Estado español a pagar 20.000 euros por daños morales. Igualmente, otra sentencia en relación a Enrique Stern y Jaume Roura, que fueron condenados, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de marzo del 2018 también habló de una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Inglaterra, todos hemos escuchado God Save the Queen, y ahí se insulta y se habla de la reina como representante de un régimen fascista y calificándola como no un ser humano. Y evidentemente, pues eso no deja de ser más que una butad, y que podría tener, insisto, la sanción correspondiente. Eso no se trata, yo no estoy hablando de desproteger la figura del rey como tal, sino de que no tenga una protección específica por la figura, por el hecho de ser el rey. Bueno, sí, Fernando. Perdona, Rodrigo. En fin, es verdad las sentencias que ha mencionado Agustín, pero considero que también hay otros países en los que defienden sus símbolos y a las instituciones del Estado de una forma también penalmente. Es decir, que yo creo que no podemos desoír lo que ocurre en otros países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que ha determinado, como decía Agustín, la necesidad de que en algunos supuestos no se pueda realizar una mayor protección de la figura, en este caso, del jefe del Estado, de cualquier otro ciudadano. Bueno, eso es una corriente jurisprudencial que puede perfectamente, pero yo creo que en España creo que debe defenderse de una forma mayor la figura de las instituciones del Estado contra aquellos que quieren atacar al propio Estado. Y creo que la historia española hace recomendable que no entremos en esas figuras de intentar legitimar cualquier ataque a las instituciones del Estado, porque nuestra historia y nuestra jurisprudencia determina que podamos enfocarlo desde un punto de vista diferente a lo que puede haber ocurrido en otros ámbitos. Y por eso creo que hacer cualquier tipo de protección a nuestras instituciones deberíamos no jugar con fuego ni empezar a reformar el Código Penal para contentar única y exclusivamente a unos, pues hemos visto ahora con lo de Pablo Hasél y todo esto, porque hay un manifiesto de la cultura que dice esto o dice lo otro. No entremos en ese camino, porque creo que es perjudicial para la propia democracia española. Claro, sí, Agustín, simplemente quería hacer un apunte, porque Fernando ha comentado el tema de Pablo Hasél, que lo quería comentar. Claro, es que si se abre la puerta a poder hacer injurias o calumnias hacia la corona, hacia la jefatura del Estado, tal y como está ahora mismo la nación, sería un error. Yo creo que sería un tema muy, muy, muy complejo. Vemos en Cataluña prácticamente todos los meses cómo queman fotos del rey, queman banderas de España, no solamente en Cataluña, sino en otros puntos de España. En Twitter hay gente que ha puesto imágenes de la Casa Real, del rey, de la familia real, boca abajo. Es decir, yo creo que si ahora mismo se despenaliza ese tipo de actuaciones, sería una catástrofe, sería un error, porque abriría la puerta a todo tipo de actos que la gente se vería libre de hacer, se verían libres de hacer, ¿no? Y sería un grave problema. Yo no sé, porque yo estoy seguro de que Fernando
está de acuerdo con esa pena impuesta contra Pablo Hasél, pero yo creo que, por lo que ha dicho antes Agustín, no está de acuerdo. A Pablo Hasél le condenaron a 9 meses de prisión. El pasado mes de junio el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia de 9 meses de prisión impuesta por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional contra este rapero por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la corona y a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué opinas, Agustín? El enaltecimiento del terrorismo no tiene nada que ver con las injurias al jefe del Estado. Ya. Es decir, vamos a ver, y otra cuestión... Fue un concurso de delitos. Efectivamente, y otra cosa que es absolutamente clara y fundamental. Vamos a ver. Es verdad lo que acaba de decir Fernando en relación a que determinados países en derecho comparado siguen manteniendo la figura de la protección del jefe de la jefatura del Estado. Bien, entre ellos Holanda, Bélgica y la propia Italia, incluso con la aquiescencia de los tribunales constitucionales. Lo que también es cierto es que se trata, y hay que decirlo muy claro, y Fernando, es un anacronismo teniendo en consideración que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la máxima garantía, autoridad y garantía en toda Europa de los derechos fundamentales y las libertades, establece que eso ya no puede ser así. Es decir, que es que usted está en su legislación incumpliendo un criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso es así. Y eso nos lleva a que en último extremo nos podamos encontrar con que efectivamente Pablo Hasél vaya a prisión por este delito y dentro de 2 años haya una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le dé la razón. Y el Estado, la legitimidad del Estado se basa en que no venga alguien con la autoridad que nosotros mismos, por el hecho de formar parte de la Comunidad Económica Europea, les otorgamos, a leernos la lección y a corregirnos la errata. Claro, yo insisto, aquí no se trata de que al rey se le pueda decir lo que a cada uno le dé la gana. Es que nadie dice eso. Y que pueda insultarlo, vejarlo, calumniarlo, injuriarlo, nada más lejos de la realidad. Lo que se trata es de que es un ciudadano más y debe tener la misma cobertura legal que cualquier otro ciudadano que sufra una injuria o una calumnia. No se trata de despenalizar los insultos al rey, por supuesto que no. Él tendrá la legitimidad correspondiente para poder ejercer los derechos que le asistan y, por lo tanto, podrá acudir a los tribunales y ejercer esos derechos. El establecer la monarquía debe ser una monarquía moderna y no una monarquía, digamos, de antiguo régimen. Y como tal, debe actuar en esos mismos parámetros, como un ciudadano normal al cual ostenta la jefatura del Estado. Nadie está hablando de que se convierta en una diana, simplemente en que se convierta en un ciudadano con los mismos derechos y libertades que tienen el resto de los ciudadanos. Agustín, el problema es que la monarquía tiene un doble carácter que, aparte de ser una persona física, es un símbolo. Entonces yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema, porque no se pueden insultar, no se pueden mancillar símbolos del Estado, ¿no? Que sobre todo son símbolos que están por encima de la política. O sea, que es una forma de gobierno que está por encima de sensibilidades ideológicas o religiosas o lo que sea. Son símbolos que están por encima de eso. Entonces, yo creo que lo que se protege es eso, ¿no? Al igual que se protege a lo mejor la bandera o se protegen diferentes símbolos, el rey lo que pasa es que es un símbolo. Entonces yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Ese doble carácter que tiene la monarquía, que es persona física pero a la vez es un símbolo. Fíjate qué curioso que uno de los ejemplos de estas personas que han sido condenados a lo largo del tiempo con relación al delito de injurias al rey, a la corona. El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, fue condenado porque dijo algo así como que el Borbón era de condición deleznable, hijo de un crápula, y habló de la realización de negocios turbios. Grande Marlaska, un señor que ahora creo que está de ministro, fue precisamente ante el que lo citó por esas injurias graves al rey y el que continuó el procedimiento por el cual acabó siendo condenado a una multa.
Y él venía a decir, oiga, es que no se puede hablar del rey, no se puede hablar de los negocios ilícitos del rey, no se puede hablar del origen de su fortuna. Fíjate tú, las vueltas que da la vida, dónde está ahora mismo y en qué situación se encuentra ahora mismo el rey, salvaguardando la presunción de inocencia, pero evidentemente el rey como tal, el rey como jefe del Estado, insisto, entendiendo el Estado de su máxima extensión, también tiene que estar sometido a la crítica, sin el menor género de duda. Y esa crítica te puede llevar en un momento determinado a un exceso, y ese exceso a acudir a los tribunales para responder por una injuria a Felipe VI. Claro que sí, pero no el tipo específico. Insisto, en la protección al rey podría, por esa misma regla de 3, los diputados también son Estado, el presidente del gobierno también es Estado, el vicepresidente del gobierno también es Estado, el gobierno también es Estado. Pero Agustín, son símbolos de la democracia. Pero Agustín, es que estamos ante un vicepresidente del gobierno, señor Pablo Iglesias, que está llevando a juicio, pidiendo cárcel para un señor que se ha tomado un roscón de Reyes en la puerta de su chalet de Galapagar. Es decir, la incongruencia tan absoluta de un partido como Podemos, que ha sentado en el banquillo a unas señoras que llevaban la bandera española alrededor de su casa, o tocar el himno nacional, o tomarse un pincho de tortilla, o lo que le dé la gana, y las ha sentado en el banquillo. En cambio, quieren despenalizar cualquier actuación contra el jefe del Estado, contra su majestad el rey. Eso es Podemos, y por tanto, estando de acuerdo contigo en cierta medida en que, bueno, pues en una situación normal la injuria al jefe del Estado debería ser igual tratada que a cualquier otro ciudadano, claro que sí. Pero aquí en España debemos preservar nuestras instituciones, debemos preservar aquello que es fundamental, porque podíamos entrar, porque al final, entre esas injurias y el delito de odio, ¿qué línea va a haber? ¿Qué línea tan estrecha va a haber? Porque entonces es odio, no es odio, cuando se está insultando a una persona por su condición sexual o su condición religiosa, ¿es delito de odio? Cuando una persona esté diciendo, por ejemplo, que los judíos no fueron asesinados por un organismo, por una estructura estatal en Alemania, ¿es delito de odio? ¿No es delito de odio? ¿Es libertad de expresión? Hay cosas que considero que deben preservarse, y en ellos está la propia jefatura del Estado. Fernando, no voy a ser yo el que me voy a poner a plantear una defensa de Pablo Iglesias, ni muchísimo menos. Como perfectamente, además siempre lo intentamos y lo hacemos desde la condición, yo de un humilde abogado de provincias y tú de ilustrísimo magistrado de la audiencia de Valencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo intento hacer una lectura jurídica de esta, no política. A ver, cuando acabas de decir, Fernando, que han condenado a un señor por comerse un roscón de Reyes en la puerta de Pablo Iglesias, no estás diciendo la verdad. Porque han condenado a un señor, han condenado a un señor por un delito de atentado cometido como consecuencia de estar comiendo un roscón en la puerta de Pablo Iglesias, que llegue las fuerzas de orden público, le intenten decir que ahí no lo puede hacer y agreda a un miembro de las fuerzas de orden público. Esa es la realidad. Es decir, se le condena por un delito de atentado, no por comerse un roscón de Reyes, un roscón delante de la puerta de Pablo Iglesias. Al final, es un dato importante y tú lo sabes. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué te quiero decir? Que efectivamente todos los ciudadanos, todos, merecemos los mismos derechos. Artículo 14 de la Constitución, y deben cubrirse en ese mismo ámbito. Y no por el hecho de ser rey necesitas una especial protección, sobre todo para delitos de injuria o de calumnias. No lo existe, pero insisto, no lo digo yo, que podría ser una opinión más o menos con el valor más o menos que pudiese tener. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se lo ha dicho a Sarkozy, se lo ha dicho a Francia en el 2013, cuando un señor
llegó con un cartelito y le puso, piérdete, cabrón, a Sarkozy. Y lo multaron y lo sancionaron. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, no cabe esa sanción, porque no hay que tener una especial protección a la figura del jefe del Estado. Y el Parlamento Europeo, el Parlamento francés, modificó la norma, adaptándose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. E insisto, eso no da pie ni pábulo a que se convierta el rey en un objeto de diana, pero debemos cumplir las normas europeas, porque para eso somos europeos y para eso nos hemos adaptado a la legislación europea. Ahí tenemos nuestros puntos de vista absolutamente diferentes. Yo creo que España puede perfectamente defender la propia situación que existe en nuestro país para defender una protección a las instituciones del Estado de aquellos que quieren destruir a esas instituciones desde el Estado, porque hemos visto que aquí en España se han realizado conductas, actitudes, provocaciones contra la jefatura del Estado que no son aceptables. Y por tanto, el Código Penal lo que no podemos es manosearlo para utilizarlo como componenda por motivos políticos. Y esa reforma, Agustín, no es una reforma jurídica, es una reforma política. Una reforma política. Y como es una reforma política, yo quiero denunciar que no es un debate jurídico en absoluto para determinar, sino que es una concesión, y te lo estoy diciendo desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, es una concesión a pactos para debilitar al Estado. Y en eso, ya te digo, cualquier reforma del Código Penal que se haga por motivo o por tendencia única y exclusivamente de componenda política, yo voy a estar absolutamente en contra, porque no se va a debatir la libertad de expresión o no, se va a debatir el cambio de cromos en otras instituciones. Agustín, y tú lo sabes perfectamente. Mira, España, Italia, Bélgica y Holanda siguen siendo países soberanos y pueden definir sus códigos penales en función de los criterios que establezcan, sin ningún tipo de problema. Y España, vuelvo a repetir, lo puede hacer. Pero estarás de acuerdo conmigo, porque además es algo que es absolutamente categórico, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la máxima autoridad en la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice algo, todo el resto de los países deben aquietarse al criterio. Y eso es una verdad absoluta. Dices que el Código Penal es un arma política. Es que el Código Penal, claro que es un arma política. La definición de los delitos que en un momento determinado se establecen es política criminal y se decide bajo criterios políticos. La mayor o menor sanción en un momento determinado del delito de sedición o la despenalización del aborto o delitos que en el 75 lo eran, ahora que con la democracia dejaron de serlo, evidentemente forman parte de un criterio político y por lo tanto debe definirse políticamente. Otra cosa es que a ti te parezca bien o a mí no me pueda parecer bien un determinado delito, cuestión absolutamente legítima, pero mientras que no se vulneren los derechos fundamentales y las libertades públicas, evidentemente eso puede ser definido o no definido como delito en función de los criterios de la organización o de las organizaciones políticas que manden, y es perfectamente legítimo. Plantearlo de otra manera, sinceramente creo que acaba siendo intentar confundir a la gente. Oiga, esto es delito porque la mayoría de la gente que está en el Parlamento y que es la que tiene que definirlo, decide que es delito y deja de serlo en función de esas mismas mayorías. Y además, a las pruebas me remito a que el propio delito de sedición, que ahora está pues se va a definir en función de las mayorías políticas que gobiernan en este país. El día que gobierne la formación política a la que tú perteneces, que han gobernado con anterioridad, podrá redefinir de nuevo, si tiene las mayorías suficientes, la política criminal de este país y definirá los delitos de una u otra manera. Pues yo por eso te digo que el debate es intentar confundir a los ciudadanos de que estamos ante una cuestión jurídica. No estamos ante una cuestión jurídica, estamos ante una cuestión política.
política, porque en este país tradicionalmente ha existido el delito de protección a nuestras instituciones, porque hemos tenido un déficit democrático histórico y por lo tanto es necesario en estos momentos defender a nuestras instituciones. A lo mejor eso no se puede entender en otros ámbitos. Por eso el debate, al ser una cuestión política, ha de tener una respuesta política. Otra cosa es que definiéramos jurídicamente el delito de injurias e hiciéramos consideráramos que era oportuno establecer una agravante del delito de injuria, por ejemplo, pero eso es un debate que tú y yo podemos tener desde un punto de vista tranquilo, moderado, y un debate jurídico, estudiando qué ocurre en Estados Unidos, por qué la defensa en Estados Unidos no existe, porque a lo mejor existe una conciencia popular de defender la propia sociedad, estas instituciones. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido históricamente en Francia? ¿Por qué Alemania tiene históricamente otro aspecto para defender sus instituciones? Holanda o, por ejemplo, Italia, porque cada país tiene un código penal que es fruto de su historia. Y en eso coincido contigo. Pero en este momento, que se esté planteando una modificación del Código Penal, del delito de injuria contra la corona, del delito de injuria o el delito contra la libertad de expresión, es única y exclusivamente por motivos políticos. Y creo que eso debe ser denunciado y que la opinión pública lo sepa, que no es un debate jurídico, aunque quieran esconderlo. Porque fíjate, y ya termino, Agustín, que te veo ya con ganas de saltar ahí al capó. No, hay que ir terminando el primer bloque, sí. Hay que ir terminando el primer bloque. Yo te digo, ¿por qué ha salido toda esta cuestión? Desde que Podemos en verano ha puesto en la hoja de ruta del gobierno el ataque a la monarquía. Y va produciéndose paso a paso ese ataque a la monarquía y con la despenalización de tipos penales, de ataque, porque es todo una actuación. Y es un proyecto, una hoja de ruta en el cual está como parada de esa hoja de ruta el ataque a la despenalización de la injuria a la corona. Son posturas irreconciliables. Pero, Agustín, a ver, muy brevemente, apunte y pasamos al siguiente bloque. Muy brevemente. Si tú lo circunscribes todo a un debate jurídico, ¿cómo no va a ser un debate jurídico la adaptación de la legislación a lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Es el mayor debate jurídico. Es la mayor realidad de la democratización de una sociedad que sigue exactamente los criterios de los tribunales, que es la adaptación. Oiga, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece como criterio esto, la legislación debe adaptarse a eso. No cabe otra solución. Pero hacías una referencia que es curiosa, que son los Estados Unidos, y hablabas de, bueno, pues a lo mejor es que ellos culturalmente tienen superado el asunto. Nada más lejos de la realidad. Y nos hemos visto cómo se ha atacado a la figura del presidente del Estado, de Donald Trump, a niveles, ridiculizándolo a niveles bárbaros, diciéndole barbaridades brutales. En los medios de comunicación, por la progresía americana. Y en ningún caso se ha considerado, ni tan siquiera ha podido considerar Donald Trump, que puede ejercer ningún derecho en su calidad de presidente de los Estados Unidos, porque no los tiene. Porque, como te he leído anteriormente, el Tribunal Supremo en los Estados Unidos establece que la primera enmienda, que es la que va relacionada a la libertad de expresión, está por encima del resto. Y que quemar la bandera es un legítimo derecho de aquellos a los que la propia bandera protege. Con lo cual, hombre, yo entiendo que pueda en un momento determinado costar dar la razón a una formación política tan absolutamente irracional como en muchos momentos demuestra ser Podemos. Pero que tú me digas que la adaptación jurisprudencial de los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la legislación española va en contra de los propios principios de la legislación española o del Estado español, de verdad sabes que no.
sabes que no. Y sabes que debe ser ese el criterio que se debe seguir y simplemente hacerlo con un debate ordenado y un debate lógico. Y estableciendo, como tú muy bien has dicho, que el delito de injurias puede tener un agravamiento, un agravante en función, pues, de que a alguna determinada persona, por su cargo, pueda estar protegida de una determinada forma. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Pero la figura del delito de injurias a la corona del 490 es perfectamente prescindible. Mira, Cerramos. y acabo, Rodrigo, acabo. Un segundo. Hay delitos en el Código Penal que están expresamente determinados en proteger a la víctima. Y no te lo tengo que decir a ti. No te lo tengo que explicar a ti. La violencia de género. Sí. En el cual expresamente se dice por la condición de la víctima. Es decir, solamente hay víctima de violencia de género cuando es mujer. Por tanto, ese es un criterio que existe en nuestra jurisprudencia. Por el mismo criterio, hay que hacer, cuando la víctima es el rey, debe ser objeto de una especial protección por su vulnerabilidad y lo que representa. Esa es mi opinión. Y con esto corto, porque supongo que para otro debate podemos estar hablando de por qué se protege a una víctima de forma específica, por ejemplo, la violencia de género, y no lo podemos admitir en el tema de injuria a corona. Dicho eso, emplazo a Rodrigo otro día con un debate más amplio sobre este tema. No, perfecto. Sí, da para horas y horas y horas. Pasamos al siguiente bloque, porque se nos acaba el tiempo. Delitos de odio contra Vox en Cataluña. Hemos visto, bueno, contra Vox, contra el PP, contra Ciudadanos. Hemos visto estas agresiones, este acoso que ha sido sometido Vox en sus actos por una turba de fanáticos radicales independentistas que han intentado, pues, incluso agredir al presidente de Vox, Santiago Abascal. Tuvieron que abrir paraguas porque les caían lluvias de piedras. Bueno, una locura. Toni Cantó, el diputado de Ciudadanos, también hizo un discurso el otro día hablando, pues, de este tipo de agresiones, de que Cataluña es un territorio comanche, de que todos los partidos tienen que condenar este tipo de agresiones a Vox. Vox también se ha querellado contra la Generalidad, contra el consejero de Interior de la Generalidad por estas actuaciones y por no haber sabido proteger los actos electorales de Vox, ¿no? No solo eso, sino que la Generalidad ha responsabilizado directamente a Vox de esos ataques. Es decir, estaban diciendo que era culpa de Vox por no haber atendido a las medidas de seguridad que le dieron los Mossos y que le dieron la Generalidad a través del consejero de Interior, ¿no? A mí me parece esto una barbaridad. ¿Vosotros creéis que son delitos de odio? Porque no solamente eso, sino que se intente impedir que un partido pueda hacer campaña electoral. Yo creo que ahí hay otro delito también, ¿no? Agustín, por ejemplo. Pues mira, yo sí creo que hay un delito de odio. Estoy absolutamente convencido de que hay un delito de odio. El problema es que hay que determinar quién es el que ha cometido ese delito de odio. Mira, las organizaciones políticas en este país tienen, en primer lugar, que respetar la Constitución. Y salvo error, entiendo que Vox respeta la Constitución y la respeta hasta tal punto que tiene que soportar que en determinados aspectos y en determinados momentos miembros de otras organizaciones políticas absolutamente tan o más radicales incluso que ellos les tilden de fascistas, de homófobos, de racistas. Probablemente no les citan de jacobinos porque no saben cuál es su significado, pero en el fondo nos plantearíamos que son o centralistas. Claro, oiga, es que no vale todo. Y para ello, yo creo que es muy conveniente repasar una circular, la 7 del 2019 de 14 de mayo, para la Fiscalía General del Estado a la hora de interpretar los delitos de odio del artículo 510. Y claro, y si lo lees, pues entra todo perfectamente y encaja. Estamos hablando de que lo que se propone es que cuando existe el sujeto pasivo, los delitos sean referidos en función de su ideología, religión o creencias, bueno, pues evidentemente
pueden incardinarse dentro de estos delitos de odio, cuando se refieren a un grupo de estas personas. Es curioso, y hay que leer la circular, que cuando intenta poner ejemplos, los ejemplos que pone son cuando se ataque a un grupo ecologista, a un grupo feminista, a una organización de defensa de derechos de los trabajadores o a un grupo de defensa de inmigrantes. Oiga, ¿y no puede ser a un grupo de señores que tienen una ideología conservadora, que no han practicado en ningún caso ningún acto de violencia y que simplemente por su criterio ideológico deban tener protección? ¿Solamente se puede proteger a las feministas? ¿Solamente se puede proteger a los grupos ecologistas? ¿Solamente se puede proteger a las organizaciones de defensa de la inmigración? Evidentemente es ridículo. Y hay una sentencia, y también me gustaría compartirla con, que seguro que la conoce, a Fernando, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que hoy me estoy refiriendo especialmente, de Balak versus Hungría, en la que se hace una apreciación que es absolutamente determinante y que debe llevar a la reflexión, que es que cuando se investigan incidentes violentos, como los que ocurrieron en Barcelona con los ataques a Vox, en Bardenvic, y en Cataluña con los ataques a Vox, las autoridades tienen la obligación adicional de tomar las medidas para descubrir cualquier motivación de odio o motivación racista. Y aunque en este caso pueda sentirse a la inversa, a Vox se le ataca por su condición ideológica. Y su condición ideológica, mientras no se demuestre lo contrario, es perfectamente legal en este país. Y cuando se tilda de fascista a los representantes de Vox, como se hizo en el debate anoche, que lo estuve viendo, se les tilda de fascista por parte de gente que es absolutamente más fascista que, si el término fascista ya se ha convertido en un cajón desastre, pero son extrema izquierda radical. Y se les tilda de fascistas, se está tildando de fascistas a los 4 millones de personas que les votan. Y no es verdad. Y cuando se tilda de racista, y tenía narices, que se tilda de racista cuando el señor que estaba representando era de color y los otros eran gente que se consideran superiores a los andaluces, a los valencianos se les considera casi súbditos. Oiga, ¿pero de qué estamos hablando? Y entonces es cuando debe intervenir la Administración de Justicia, porque efectivamente sí entiendo que hay delito de odio. El problema es que en la querella que se ha planteado ante el consejero de Interior por omisión del deber de socorro, prevaricación y delito electoral, la prueba fundamental es la afirmación que se hace por parte de Vox del hecho de que los Mossos tenían orden de no actuar contra los radicales. Si tú acreditas eso, efectivamente desde la Generalitat se está produciendo un delito de odio, un delito de omisión de deber socorro, un delito de prevaricación y un delito electoral. El problema es acreditar la prueba, que al fin y al cabo es la clave en todo procedimiento penal. Fernando. Bueno, realmente creo que estamos ante una clara muestra evidente de un delito de odio por motivo de ideología. Es decir, que no hay... Ahí no vamos a discrepar Agustín y yo, pero tampoco ningún ciudadano que tenga ojos y oídos y haya visto en las redes sociales o en la televisión cómo unos energúmenos intentaban evitar que otras personas, en su derecho legítimo de difundir ideas que están dentro de la legalidad, pues efectúen cualquier acto electoral. Efectivamente, hay una responsabilidad de la Generalitat, porque la Generalitat, al tener la competencia en materia de orden público a través de los Mossos d'Esquadra, tienen que garantizar que cualquier acto legal y de carácter lícito pueda realizarse con absoluta normalidad y, por tanto, deben de actuar. Yo no sé si ha habido detenidos con respecto a estas personas o estos individuos con esa cara de odio, que solamente yo creo que con esas expresiones se puede perfectamente determinar cuál era su ideología y su intencionalidad. No sé si ha habido detenidos, me gustaría saberlo, no se ha difundido esa noticia, pero creo que ahí ha habido una dejación en lo que es el orden público. Dicho eso, entroncamos, como lo hemos dicho con anterioridad, es que siempre el ataque viene de los mismos contra los mismos. Lo hemos visto como en el País Vasco ha ocurrido, como ha ocurrido en Navarra, en Alsasua, como hemos visto en los actos
de Vox en Cataluña, pero lo hemos visto también en actos contra el Partido Popular hace escasas semanas también en Cataluña o en el País Vasco. Yo te quiero contar una anécdota, Rodrigo y Agustín, y a todos los que nos estén oyendo. En julio fui de interventor al País Vasco a las elecciones autonómicas y estuve de interventor en Llodio. En ese colegio electoral, aparte de que la gente cogía la papeleta de Bildu, se la enseñaba al interventor de Bildu y luego lo metía en el sobre delante del interventor de Bildu y luego lo introducía en la urna, que lo cual fue para mí algo espantoso de comprobar. En el recuento, cuando salía alguna papeleta del PP o de Vox en Llodio, la gente de los interventores y de las mesas electorales empezaban a decir: ¿quién será esta persona? Y empezaban a pensar, pues no será aquella señora que vino con un bolso marrón, que venía con la papeleta. No, pues a lo mejor será aquel vecino de allá. Es que intentaban identificar a los votantes del PP o de Vox en Llodio. Eso es odio. Eso es odio. Y eso también está ocurriendo en Cataluña. Por eso, cualquier desarme del Estado, cualquier acto que desarme esa posibilidad de, con el Código Penal, con la ley, combatir estas actuaciones, me parece que es una dejación de responsabilidad. Y por eso yo digo, hay delito de odio y que acusar a la víctima, el no cumplir con las normas y justificar que por eso es víctima, es justificar la sentencia de la minifalda, ¿no? La violaron porque llevaba minifalda. Pues aquí los agredieron porque fueron a Vic a dar un mitin. Por tanto, ¿para qué van? ¿Para qué van? ¿No? Y por tanto, es desarmar al Estado de protegerlo de los que quieren destruir al Estado. No, es terrible lo que estabas contando de Llodio, ¿no? Y además es que lo que dicen, ¿no? Que ¿por qué va Vox a Vic? ¿Por qué va a Salt, por ejemplo? Pero claro, es que es algo que yo creo que y a mí me dijeron, haciendo... y a mí me dijeron, ¿por qué viene usted a Llodio? Porque me pasa por las narices, soy español y puedo ir al sitio que quiera de España. A ser interventor, apoderado, tomarme un pincho tortilla, porque estoy en España. Y eso es lo que quieren hacer. Eso es el odio que expreso, que yo lo sentí en primera persona en el País Vasco con mi cartel de apoderado del Partido Popular y como lo sentiré este domingo que voy a Tortosa y estoy convencido que va a pasar exactamente lo mismo. Pues yo creo que Vox en ese sentido lo está haciendo, o sea, la estrategia que tiene es buena, que es hacer los actos, los mítines a cielo abierto en lugares de Cataluña que a lo mejor son eminentemente independentistas, que son esencialmente independentistas, también para enseñar al resto de España lo que está ocurriendo allí. Y si hay un problema con las fuerzas y cuerpos de seguridad allí, como por ejemplo con los Mossos de Escuadra, pues también para enseñarlo, para verlo y para curar esa herida, ¿no? Yo creo que es inteligente hacer campaña electoral como la hace Vox, como lo hizo, por ejemplo, en Sestao, en Bilbao, que son zonas pues independentistas, pues para enseñar al mundo lo que es eso y lo enferma que está la sociedad en esos puntos de España, ¿no? Eso Agustín. También lo ha hecho el Partido Popular en muchos momentos y también lo ha hecho otros partidos, ¿no? Que son objeto de esa... Pero el problema, y perdóname Agustín, que a lo mejor estoy hablando más de la cuenta. No. El problema no es que se vaya a Vic, se dé un mitin. El problema es que este domingo mucha gente no va a poder coger la papeleta del Partido Popular, por ejemplo, o de Vox o de Ciudadanos. En muchos pueblos, por ejemplo, de Vic, no va a poderla coger porque no se va a atrever. Ese es el problema. Porque un acto puntual de una actuación, bien, bueno, efectivamente podemos defenderlo, pero lo que hay que defender es a ese votante que este domingo no se va a atrever a coger la papeleta porque lo van a estar espiando y lo van a estar mirando. Y eso es una obligación de la Generalitat, garantizar la libertad de voto y garantizar la posibilidad de que todos los ciudadanos pueden votar a quien les pase por las narices dentro que sea un partido legal. Agustín. Pues absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, como no puede ser de otra manera. Pero a mí, fíjate, me preocupa mucho dos aspectos y dos cuestiones. Primero, ni un solo detenido.
No han detenido a nadie. No han pillado a nadie, vaya por Dios, llovían las piedras, llovían los palos, pero no han detenido a nadie. Pero si eso me preocupa, todavía me preocupa muchísimo más, porque me parece que es fruto de una estrategia que no sé quién dirige, pero que es una estrategia absolutamente orquestada, la equidistancia de muchos miembros, de muchos medios de comunicación en relación a todos estos hechos. Y me parece que titulares como "la violencia sigue marcando la campaña de Vox" son absolutamente deleznables y bochornosos, impropios de una cadena como la COPE. Titulares como "independentistas en Vic", abro comillas, atacan, cierro comillas, a Garriga y a Smith, resultan bochornosos. El uso de las comillas es deleznable. Y hablar en otro medio de comunicación de enfrentamientos entre independentistas y miembros de Vox en Vic es bochornoso y lamentable. Y fíjate, son medios de comunicación que, si se me permite, están adscritos a una ideología básicamente conservadora. Que esos medios valoren y titulen de esa forma tiene un tufillo muy, muy, muy lamentable, porque parece inclinar la balanza en el sentido de que Vox, como tal formación política, está ejerciendo pues violencia también a la hora de sus manifestaciones, directa o indirectamente. Claro, y que eso lo haga el panfleto regalado por Pablo Iglesias a su protectora, amiga, compañera, Dina Busselheim, bueno, pues entra dentro de la legitimidad que otorga los favores por los servicios prestados. Pero que medios de comunicación como la COPE, ABC o El Mundo titulen que la violencia sigue marcando la campaña de Vox, o que atacar, entre comillas, como poniendo en entredicho la existencia de esos ataques, o hablar de enfrentamientos entre independentistas y Vox cuando estamos hablando de ataques a Vox, pues supone cuando menos una desvergüenza y una ilegitimidad a la hora de plantear o de leerlos como tal. Antes de irnos, porque se nos acaba el tiempo, quiero que comentéis rápidamente, en un minuto cada uno, las declaraciones de este jugador de fútbol, Iñaki Williams, en Salvados, que hizo contra un discurso que lanzó Santi Abascal, que se ajustaba a esta ley de extranjería, que decía que los ilegales que entrasen en España tenían que ser repatriados a su país de origen. Iñaki Williams, este jugador de fútbol, decía que estas declaraciones eran una auténtica sandez. Fernando, ¿qué te parece? Es que yo creo que aquí al final es que opina todo el mundo de todo. Es decir, yo a lo mejor no me atrevería a opinar de fútbol con respecto a él, ¿no? Y él no tiene que opinar con respecto a lo que es la ley. Es decir, no hay que confundir el ilegal con el refugiado. Es decir, el ilegal, que ya lo dice el nombre, es aquel que está en un lugar en el cual no puede estar o que no ha entrado de la forma correspondiendo a la ley. Por tanto, una persona ilegal, que está en situación ilegal en España, o se regulariza o se le expulsa, y eso está en la legislación. Y a diferencia del refugiado, que es aquel que se encuentra en nuestro país por motivo de persecución, etcétera, y que los derechos humanos que en nuestra sociedad y en nuestra democracia deben de prevalecer, pues lo tiene que proteger y lo tiene que acoger. Por eso, que opine este señor de la ley de extranjería o la diferencia del ilegal o del refugiado me parece irrelevante, solamente que sirve de base para que otros lo magnifiquen y que intenten realizar ataques políticos. Yo creo que jurídicamente, en fin, es insustancial su opinión. Agustín. Bueno, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a opinar, incluso aunque no tenga ni puñetera idea de lo que opine. Lo que pasa es que la valoración de su opinión debe estar sometida pues al criterio que pueda tener en un momento determinado. Como tú bien decías, pues nosotros podemos hablar de fútbol, lo que pasa es que entiendo que William sabe bastante más de fútbol. Y bastante más de fútbol y de decir el sandeces.
porque él sí que ha dicho una sandez. La protección de las fronteras es un derecho y una obligación de cualquier Estado, y has hecho muy bien en diferenciar lo que es un refugiado de lo que es un inmigrante ilegal. Todo el mundo tiene derecho. Cuando se le presentó como un hijo de africano que vino a España a buscar una vida mejor. No, mire usted, es que para entrar en cualquier país a buscar una vida mejor tienes que hacerlo bajo la posibilidad legal de hacerlo. Yo no puedo entrar en los Estados Unidos si no tengo una visa y tengo que decir por qué voy, y por lo tanto no se puede entrar en un país en la condición o con el único objetivo de buscar una vida mejor, salvo que seas futbolista, juegues muy bien al fútbol y entonces te vas a convertir en el paradigma de todo el mundo. Es curioso porque tiene esa especie de, permítaseme, el expediente X en relación a que fue presentado por algún medio de comunicación que se dedica básicamente a evitar la creación o la difusión de bulos, como que llegó con su madre embarazada cuando la valla de Melilla se hizo en el 98 y llegó 4 años antes de nacer, porque el chico nació en el 94 y evidentemente en aquel momento lo que había era una frontera, una reja que impedía entrar. Él hizo una exposición de, seguramente, sus circunstancias personales son como la de muchas de las personas que entran en este país ilegalmente, insisto, buscando una vida mejor. El problema es que la protección de las fronteras exige que se evite que este tipo de ciudadanos pueda entrar, y independientemente de que haya que otorgarles toda la protección en origen. Y efectivamente no era ninguna sandez decir, como planteaba Abascal, que cualquier ciudadano africano o turcochipriota que entre en el país sin que no lo haga legalmente, jamás va a poder ser legalizado, y eso es algo que es un criterio que debe mantenerse sin ningún tipo de duda. Pues muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Fernando, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los dos. Un abrazo y buen fin de semana. Un cordial saludo, igualmente. Gracias. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde, y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la